Capítulo 2. Fosos defensivos que no lo son. No te dejes engañar por estas ventajas competitivas ilusorias. Hay un dicho muy común en el mundo de la inversión que reza: apuesta por el jinete, no por el caballo. La idea es que la calidad del equipo gestor importa más que la calidad del negocio. Supongo que en las carreras de caballos esto tiene sentido. Al fin y al cabo, los caballos de carrera son alimentados y entrenados para correr rápido, de forma tal que todos los caballos están en unas condiciones similares. Teniendo en cuenta que nunca asistió a una carrera de caballos, tal vez esté pisando donde no debo. Pero creo que es justo decir que los ponis y las mulas no compiten con pura sangre. El mundo de los negocios es diferente. En la bolsa, los ponis y las mulas compiten con puras sangres. Y el mejor jinete del mundo no puede hacer gran cosa si su caballo está a pocas semanas de ser jubilado para que paste. Por el contrario, es probable que montando un caballo que ha ganado el Derby de Kentucky, incluso un jinete sin experiencia lo haga mejor que la media. Como inversor, su trabajo es centrarse en los caballos, no en los jinetes. ¿Por qué? Porque el elemento más importante que debemos recordar sobre los fosos es que son características estructurales de un negocio que es probable que persistan durante una cantidad de años, y eso es muy difícil de replicar por un competidor. Los fosos dependen menos de un equipo gestor brillante, como una empresa juega las cartas que tiene, que de las cartas que la empresa tiene en primera instancia. Para llevar aún más lejos la analogía de las apuestas con una doble pareja, los mejores jugadores de póker del mundo tienen pocas posibilidades frente a un aficionado con una escalera de color. Aunque en una industria difícil, en ocasiones las estrategias inteligentes pueden crear ventajas competitivas. La cruda realidad es que simplemente unos negocios son mejores que otros. Incluso una empresa farmacéutica o un banco mal gestionado darán a largo plazo unos retornos sobre el capital empleado que dejarán en la cuneta a la mejor de todas las refinerías o fabricantes de componentes para el automóvil. Un cerdo con pintalabios sigue siendo un cerdo. Dado que por lo general Wall Street está tan centrado en los resultados a corto plazo, es fácil confundir buenas noticias fugaces con las características de las ventajas competitivas duraderas. Por mi experiencia, los fosos erróneos más comunes son grandes productos, grandes cuotas de mercado, gran ejecución y gran equipo gestor. Estas 4 trampas pueden tentarte a pensar que una empresa tiene un foso defensivo, cuando en realidad son altas las probabilidades de que no lo tenga. Foso o trampa. Los grandes productos rara vez se crean un foso defensivo, aunque sin duda los resultados pueden dar sus frutos a corto plazo. Por ejemplo, durante unos años, cuando desplegó su primer monovolumen en los años 80, Chrysler literalmente imprimía dinero. Por supuesto, en una industria en la que es difícil encontrarse con grandes márgenes de beneficio. Su éxito no pasó desapercibido para los competidores de Chrysler, y todos se apresuraron a ofrecer sus propios monovolúmenes. Ninguna característica intrínseca del mercado de automóviles impidió que otras empresas entrasen en la tarta de beneficios de Chrysler. Así que acabaron con la fiesta de los monovolúmenes tan pronto como pudieron. Compara esta experiencia con la del proveedor de componentes de automóviles Gentex, que no mucho después de que los monovolúmenes de Chrysler entrasen en escena, introdujo un retrovisor con oscurecimiento automático. La industria de componentes para automóvil no es menos salvaje que la de los fabricantes de coches, pero en sus retrovisores, Gentex tenía una cantidad de patentes, lo que significaba que otras empresas eran sencillamente incapaces de competir con ella. El resultado fueron pingües beneficios para Gentex durante muchos años, y más de 2 décadas después de su primer retrovisor llegase al mercado, la empresa sigue publicando retornos del 20% sobre el capital invertido. Una vez más, con cariño. A no ser que una empresa tenga un foso económico protegiendo su negocio, la competencia llegará pronto a sus puertas y se comerá sus beneficios. Wall Street está plagada de hojas muertas, de empresas que en un instante pasaron de tenerlo todo a no tener nada. ¿Recuerdan a Krispy Kreme? Unas donas buenísimas, pero sin ningún foso defensivo.
Así que fue fácil para los consumidores cambiar a una marca diferente de donas o reducir el consumo de donas. La ropa de Tommy Hilfiger acabó en el cajón de la ropa de saldo. Una distribución demasiado entusiasta ensució la marca y la empresa cayó por su precipicio financiero. Y cómo no, ¿quién puede olvidarse de Pets.com, eToys y el resto de las páginas web de comercio electrónico que ahora no son más que pies de página en la historia de la burbuja.com? La locura del etanol ha sido un ejemplo instructivo más reciente. En 2006, una confluencia de acontecimientos que incluían un alza en los precios del crudo, una ajustada capacidad de las refinerías, un cambio en los estándares de la gasolina y una excepcional cosecha de maíz, hizo que se produjeran unos jugosos márgenes operativos del 35% para los productores de etanol más eficientes, y una sólida rentabilidad para todos los productores en general. Para desgracia de los inversores que valoraron las acciones de productores de etanol como si fuesen capaces de mantener esos elevados márgenes, Wall Street exageró el indicador que el etanol sería el próximo pelotazo. Wall Street exageró al indicar que el etanol sería el próximo pelotazo. El etanol es un clásico negocio carente de fosos defensivos. Es una industria de materias primas, sin ninguna posible ventaja competitiva. Así que puedes adivinar qué sucedió a continuación. Un año más tarde, los precios del crudo todavía estaban altos y la capacidad de refino en Estados Unidos aún estaba ajustada, pero los precios del maíz se habían disparado, las refinerías habían cambiado al nuevo estándar de gasolina, de forma que entraron en el mercado muchos más productores de etanol. Como resultado, los márgenes operativos se desplomaron para todos los productores de etanol e incluso fueron negativos para uno de los mayores productores. Sin un foso defensivo, los resultados financieros de una empresa pueden darse la vuelta de manera abrupta. Para ser justos, en ocasiones es posible capitalizar el éxito de un producto o servicio estrella y transformarlo en un foso económico. Mira a Hansen Natural, que comercializa la marca de bebidas energéticas Monster, que tuvo un auge en los primeros años de este ciclo. En vez de dormirse en los laureles, Hansen empleó sus éxitos para asegurarse un acuerdo de distribución a largo plazo con el gigante de bebidas Anheuser-Busch, obteniendo una ventaja sobre sus competidores del mercado de bebidas energéticas. Hoy en día, cualquiera que quiera competir con Monster tiene que superar la ventaja de distribución de Hansen. ¿Es imposible de conseguir? Por supuesto que no, ya que por ejemplo Pepsi y Coca-Cola tienen sus propias redes de distribución. Pero sí que ayuda a Hansen a proteger su flujo de beneficios, haciendo que sea más difícil para la próxima advenediza de las bebidas energéticas estar frente al consumidor. Y esta es la esencia de un foso económico. ¿Y qué pasa con una empresa que haya tenido éxito durante años y ahora es un gran jugador dentro de su industria? Claro, las empresas con grandes cuotas de mercado deben tener fosos económicos, ¿verdad? Por desgracia, cuando se trata de desarrollar un foso económico, ser más grande no necesariamente significa ser mejor. Es muy fácil suponer que una empresa con una cuota de mercado grande tiene una ventaja competitiva duradera. ¿Cómo si no hubiese podido hacerse con una cuota de mercado tan grande? Pero la historia nos muestra que en mercados muy competitivos el liderazgo puede ser fugaz. Por ejemplo, Kodak, IBM, Netscape, General Motors, Corel, son solo algunas de las empresas que han descubierto esto. En cada uno de estos casos, una empresa dominante cedió una cuota de mercado significativa a uno o más contrincantes porque fracasó en construir o mantener un foso defensivo para su negocio. Así que la pregunta que hay que hacerse no es si una empresa tiene una cuota de mercado grande, sino más bien cómo consiguió la empresa esa cuota, lo que te dará una percepción de cuán defendible será esa posición dominante. Cuenta que en la mayoría de los casos el impacto práctico que una persona puede tener en una gran organización no es tan grande. Esto tiene sentido. Más importante aún, es poco probable que seleccionar excelentes gestores sea una iniciativa útil a futuro, y al intentar identificar fosos defensivos,
Nuestro objetivo es tratar de ganar confianza en la sostenibilidad del rendimiento futuro de la compañía. Al fin y al cabo, los ejecutivos van y vienen, en especial en una era en la que contratar a un consejero delegado estrella, entre comillas, puede disparar de inmediato el valor de mercado de una empresa en varios miles de millones de dólares. ¿Cómo sabemos que el brillante ejecutivo en cuyas manos depositamos nuestras esperanzas futuras sobre el rendimiento superior de la empresa sigue en ella dentro de 3 años? En términos generales, no lo sabemos. Por último, diría que es mucho más fácil evaluar la brillantez en la gestión a posteriori que a priori. Piensa por un momento en todas las prometedoras estrellas del firmamento ejecutivo que desde entonces han caído a la tierra. La diferencia entre el consejero delegado de Cisco, John Chambers, y el de Enron, Kenneth Lay, es mucho más fácil de reconocer con el beneficio de la retrospectiva. Por este motivo, en la prensa financiera no ves listas de los grandes ejecutivos de la próxima década. En cambio, todo lo que ves son informes que analizan el pasado y estudios que suponen que el rendimiento financiero de la acción es en gran medida atribuible al consejero delegado. Sufren la misma clase de sesgo las encuestas de altos ejecutivos en la que se les pide opinión acerca de sus colegas de trabajo. Los fosos que de verdad importan. Entonces sí, buenos productos, una alta cuota de mercado, eficiencia operativa y directivos talentosos son señales poco fiables de un foso económico. Entonces, ¿qué debemos buscar? Aquí está la lista. Una empresa puede tener activos intangibles como una marca, patentes o licencias regulatorias que le permitan vender productos o servicios que no pueden ser replicados por los competidores. Quizá los productos o servicios que venden una compañía sean imprescindibles para los clientes, lo que crea costes de sustitución que otorgan a la empresa el poder de fijar los precios. Algunas empresas son afortunadas y se benefician del efecto red, que es un foso económico muy poderoso que puede dejar fuera a los competidores durante un largo periodo. Por último, algunas empresas tienen ventajas en costes, cuya raíz está en los procesos, la localización, la escala o el acceso a un activo único, lo que les permite ofrecer los bienes o servicios a un coste más bajo que los competidores. En nuestra experiencia en Morningstar, estas 4 categorías cubren la mayoría de las empresas con foso, y utilizarlas como filtro te conducirá en la buena dirección. Durante los últimos años, hemos analizado a fondo la posición competitiva de miles de empresas a lo largo y ancho del globo, de manera que estas 4 características se han resumido de una base de datos muy grande. Este esquema para identificar fosos económicos difiere de mucho de lo que se ha dicho en el pasado sobre ventajas competitivas. Nosotros pensamos que simplemente algunos negocios son mejores que otros, entendiendo mejores como mayor probabilidad de generar de forma sostenida elevado retorno sobre el capital. Y hay aspectos específicos que debes mirar para ayudarte a separar las buenas empresas del resto. Este es un mensaje que no escucharás con frecuencia leyendo libros sobre negocios y estrategia, y la razón de ello es simple. La mayoría de las personas que escriben sobre ventajas competitivas están vendiendo sus ideas a directivos, así que se centran en cualquier estrategia genérica que saben que cualquier compañía puede implementar para mejorar o mantener su posición competitiva. Quieren que sus ideas sean aplicables al mayor público posible, así que su mensaje típico se asemeja a, entre comillas, si sigues estos principios, estrategias, objetivos, cualquier empresa puede convertirse en una de alto rendimiento, cierra comillas. Si eres un ejecutivo dinámico, intentando mejorar el rendimiento de tu empresa, esas son cosas útiles. También son útiles si estás intentando vender un libro de estrategia a esos mismos ejecutivos, dado que unos principios ampliamente aplicables y un mensaje positivo convencerán a más personas para que compren tus ideas. Después de todo, no es probable que una contundente lista de características específicas de los grandes negocios tenga éxito entre los directivos de las empresas que carecen de esas características. Pero como inversores, no estamos atascados intentando convertir limones en limonada.
tal como intentan los directivos, arrastrando a las empresas hacia industrias tremendamente competitivas. En cambio, podemos rastrear todo el panorama de inversiones, buscar aquellas empresas que demuestren tener signos de fosos económicos y focalizar nuestra atención en esos candidatos prometedores. Si de forma estructural algunas industrias son más atractivas que otras, podemos dedicar más tiempo investigándolas, porque nuestras probabilidades de encontrar empresas con fosos económicos son más altas. Incluso podemos borrar por completo partes enteras del mercado si creemos que no tienen características competitivas atractivas. Como inversores que buscan empresas con fosos económicos, lo que necesitamos saber es cómo reconocer una ventaja competitiva cuando la vemos, con independencia del tamaño, edad o industria de una empresa. Dado que se aplican a cualquier empresa, principios genéricos como, abre comillas, enfoque en lo principal, cierra comillas, no son suficientes. Necesitamos características específicas que nos ayuden a separar empresas con ventajas competitivas de aquellas empresas sin ventajas competitivas. En el libro Empresas que sobresalen, Jim Collins escribió: "La grandeza no es cuestión de las circunstancias. Con todos mis respetos, yo disiento. En mi opinión, la grandeza es en gran medida una cuestión de las circunstancias, y empieza con una de estas 4 ventajas competitivas. Si puedes identificarlas, estarás en clara ventaja sobre la mayoría de los inversores en la búsqueda de mejores negocios". Resumen: los fosos defensivos son características estructurales inherentes a un negocio, y la cruda verdad es que simplemente algunos negocios son mejores que otros. 2. Grandes productos, un gran tamaño, una gran ejecución y un gran equipo gestor no crean ventajas competitivas duraderas. Es bueno tenerlas, pero no son suficientes. 3. Las 4 fuentes de ventajas competitivas estructurales son los activos intangibles, los costes de sustitución para el cliente, el efecto red y las ventajas de costes. Si puedes encontrar una empresa con un sólido retorno sobre el capital empleado y una de estas características, es probable que hayas encontrado una empresa con un foso defensivo.